Viernes, 29 de noviembre de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9600. Tipo, aislada. Competencia por declinatoria. Es inexistente el conflicto relativo si falta la resolución definitiva del Tribunal de Alzada. Legislación procesal del Estado de Sinaloa. Hechos. En un juicio civil la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria y para su resolución la persona juzgadora remitió los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, el que la declaró fundada y determinó que la competencia se surtía en favor del juzgado civil en turno de Culiacán, Sinaloa, motivo por el cual ordenó la remisión del asunto. Por conducto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de esa entidad federativa para que, de aceptarlo, remitiera los autos originales al juzgado correspondiente para su prosecución. Este último órgano, en el oficio de remisión solicitó a la persona juzgadora que al recibir los autos le comunicara la aceptación o no de la competencia o, en su caso, del conflicto competencial que llegare a suscitarse. Quien no aceptó y ordenó la devolución del expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, quien planteó el conflicto competencial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado determina que es inexistente el conflicto competencial por declinatoria, si falta la resolución definitiva del Tribunal de Alzada. Justificación. El artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa prevé como parte del procedimiento de incompetencia por declinatoria, la remisión de los autos al superior Tribunal de Alzada, para su resolución definitiva, cuando el juez que se estime incompetente se niegue a conocer del negocio, ya que esa determinación es apelable en ambos efectos y será el Tribunal de Alzada quien fijará definitivamente la competencia, pues dicho precepto normativo no prevé que los jueces de primera instancia diluciden la cuestión de competencia que se les ha declinado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 15º Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9611. Tipo, aislada. Indemnización por responsabilidad civil objetiva en caso de muerte. El artículo 1812 bis 3, última parte del primer párrafo, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, al prever que para calcular su monto se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario en términos de la Ley Federal del Trabajo, es constitucional. Hechos. Se demandó la responsabilidad civil objetiva y como prestación el pago de una cantidad por concepto de indemnización por daño material, por el equivalente al cuádruplo de los montos especificados en la Ley Federal del Trabajo para casos de muerte. Se declaró fundada la acción, pero al cuantificar la indemnización se ejerció el control difuso de constitucionalidad y se inaplicó la última parte del primer párrafo del artículo 1812 bis 3 del Código Civil del Estado de Nuevo León que prevé el pago en los términos solicitados, al considerarla contraria al derecho a la reparación integral del daño. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citado precepto, al prever que para calcular el monto de la indemnización por responsabilidad civil objetiva en caso de muerte, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario en términos de la Ley Federal del Trabajo, es constitucional. Justificación. El principio fundamental en materia de reparación del daño es que la indemnización debe ser proporcional a los perjuicios sufridos por la víctima y suficiente para repararlos, cuando menos lo más próxima a esa suficiencia. La última parte del primer párrafo del artículo 1812 bis 3 tiene como finalidad obtener una reparación integral y evitar la total discrecionalidad para el cálculo de la indemnización. Se trata de una regla específica para la reparación en caso de que el daño patrimonial causado a las personas haya provocado su muerte o incapacidad en algún grado. El sentido y alcance que se asigna significa que el órgano jurisdiccional deberá atender primero a la regla general de indemnizar todos los daños y perjuicios efectivamente causados, por lo que recurrirá a la regla especial, cuestionada, de manera excepcional ante la imposibilidad del cálculo, valorándola como una base modificable que tienda a satisfacer el daño emergente y el lucro cesante y evitar la sobre- o subindemnización de las víctimas, con elementos objetivos como el salario mínimo y un mecanismo de cálculo específico, a fin de delimitar el parámetro base de la indemnización, con la facultad para modificarlo conforme a las características del caso y a las pruebas que se ofrezcan en el juicio. Esa interpretación es acorde con la regla general de reparación.
ya que convalida la intención del legislador de conseguir una reparación integral de las víctimas y de proporcionar algún tipo de factor objetivo cuando sea de gran dificultad evaluar el costo de vida y perjuicio material causado a la víctima, además de que salvaguarda de mejor manera el ejercicio del derecho a una reparación integral o justa indemnización, por lo que supera un examen estricto de regularidad constitucional y cumple con el criterio de necesidad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9632. Tipo, aislada. Suspensión de oficio y de plano en amparo. Procede contra la omisión del Estado de realizar las acciones para garantizar la salud de una persona con diversidad funcional en situación de calle. Hechos: en el amparo indirecto promovido en favor de una persona con diversidad funcional intelectual y o psicosocial, que vive en situación de calle, se negó la suspensión de plano. Al considerar que los actos no se ubicaban en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de oficio y de plano contra la omisión del Estado de realizar acciones para garantizar la salud de una persona con diversidad funcional en situación de calle. Justificación: al resolver la contradicción de tesis 42/2018. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que corresponde a la persona juzgadora conceder la suspensión de oficio y de plano, a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, para determinar si la falta de atención médica que se reclama encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause a la persona quejosa una afectación física y o mental, que dañe gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. Si en la demanda de amparo se narra que la quejosa tiene una diversidad funcional intelectual y o psicosocial, que vive en la calle y es víctima de pandillas del crimen organizado que la mantienen en un estado equiparable a la esclavitud, la omisión de las autoridades correspondientes de verificar su estado de salud y condiciones de vida vulnera sus derechos fundamentales, al grado de equipararse al tormento prohibido por el artículo 22 constitucional. La violación del derecho a la salud es particularmente relevante, dada la interseccionalidad en que se ubica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 25, inciso B, que los Estados partes deberán proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad. Específicamente como consecuencia de ello, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades. Mientras que en el comunicado 085/23, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hicieron un llamado enfático a tomar acciones urgentes para garantizar los derechos humanos y, en particular, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en situación de calle cuya protección social debía ser prioritaria para los Estados, los que deben promover la sensibilización de sus instituciones, fuerzas de seguridad y la sociedad en su conjunto sobre los derechos humanos y la solidaridad con las circunstancias y traumas que las personas sin hogar experimentan. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.